darles la bienvenida. Este es un grupo de los que están inscritos, hay más gente, pero bueno, como saben, a esta altura del año creo que somos fácil 40, pero a esta altura del año, bueno, los profes muchos están en práctica, otros están con todas esas cosas que nos mantienen medio acelerados en este mundo de la incertidumbre, así que bueno, por eso hemos apelado a distintos usos de la tecnología y otras cuestiones que ya ahora les vamos a explicar para que bueno, tengan posibilidades todos de acceder, saben los requisitos también para el curso, así que ahora sí, este es un curso que en realidad hace mucho tiempo que es como una materia pendiente que teníamos ahí, el tema de trabajar sobre las publicaciones, sobre todo ahora empezando con lo que es artículo científico, pero bueno, tenemos en proyección poder trabajar como elaborar relatos de experiencia, ensayos, notas teóricas, todo eso porque tiene que ver con la producción y poder ese conocimiento que uno produce, poderlo transmitir a la sociedad y a todos nuestros colegas para el crecimiento de la disciplina, sino como que uno hace el trabajo en el que se lo guarda en su biblioteca, no tiene razón de ser más que para uno nomás, ¿no? Y bueno, y siempre es un desafío, sobre todo porque desde el área nuestra estamos con el tema de la revista y muchas veces nos cuesta recibir artículos, ¿no? Es escaso y tenemos que andar ahí viendo. Entonces empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿qué está pasando? Y mucho tiene que ver con esto, ¿no? De que pensamos que es muy difícil, que es algo a lo que no podemos acceder, a elaborar un escrito de este tipo, un documento científico, que no sabemos, que cómo nos lo escribimos, que el vocabulario es técnico y científico que requiere, bueno, todo un montón de cuestiones que se van planteando ahí y por eso es esta iniciativa de poder de dar comienzo a esto, ¿no? Ya hemos intentado hacer otras cuestiones que tenían que ver con proyectos, con informes, pero bueno, siempre hemos estado así, como que la investigación por ahí es como más temeroso acercarse, ¿no? Pero a los docentes ya es una realidad que nos atraviesa, nos evalúan por esto, nos evalúan por producción científica, nos evalúan por posgrado, nos evalúan para podernos mantener en el sistema, ¿no? Y bueno, creo que veíamos que bueno, había como más interés, ahora estaba como el terreno más fértil para poder proponer esto, ¿sí? Bueno, estamos atravesados por las realidades y por la altura del año, bueno, nosotros institucionalmente por otras realidades que tienen que ver con acreditaciones y con evaluaciones, así que bueno, se ha ido postergando, pero bueno, si no lo hacíamos ahora ya seguimos y no. Entonces bueno, dijimos, emprendamos, larguemos, iniciemos, porque si no siempre estamos a medio paso, digamos. Y bueno, y en ese marco es que hay una propuesta para que nosotros decíamos inclusiva, para tratar de que todos tengan acceso y posibilidades, ¿no? Entre eso va a ser el uso del aula virtual, apoyando a este momento, digamos, donde vamos a filmar todas las actividades, todas las cuestiones teóricas, los plenarios, los trabajos prácticos que se hagan presenciales y se van a subir al aula virtual para aquellos que no tienen esa posibilidad de acceso permanente. Yo sé que no es lo mismo, pero bueno, hay gente que puede ser muy de utilidad, que nos han manifestado eso. Por otro lado, otra de las cuestiones que hemos flexibilizado es el tema de contar con un trabajo propio para publicar. Entonces, como la idea es aprender cómo hacerlo, hay dos opciones: o alguien se puede juntar con personas que sí tienen trabajos e informes y que ahora realmente están construyendo su artículo para hacer el ejercicio y cumplir con los requerimientos de la acreditación del curso, y si no, también nosotros le podemos facilitar algunos informes, ¿sí? Los que no tengan esos materiales e insumos, algunos informes ya realizados de esta casa, o también a lo mejor uno tiene algún informe que está usando para su tesis, para su proyecto, su informe, no sé lo que estén haciendo, y lo puede traer y solamente va a ser un práctico de construir con ese informe que tiene 100, 200 hojas, en general tienen eso los informes de tesis, o sí, pero por ahí andamos.
tratar de construir el artículo como un ejercicio, digamos, ¿sí? No es de autoría de ustedes, obviamente, es solamente para hacer la parte práctica, para que después cuando ya cada uno le toque eso, ya tenga las herramientas para poderlo, ¿sí? Así que, porque había varias dudas al respecto y bueno, yo he estado buscando estas opciones A, B y C para que todo el mundo pueda incluirse, ¿sí? Con respecto al aula virtual, hemos enviado, no sé, bueno, los que no se inscribieron por Google Drive, no contestaron la encuesta, pero bueno, ahora vamos a tenerlos en cuenta cuando se anoten. Hemos enviado el programa preliminar por medio del correo y hemos enviado un instructivo de cómo hacer para ingresar al aula virtual, ¿sí? Hay una clave de automatriculación que es A mayúscula, C mayúscula, 2018, todo junto, ¿sí? AC 2018, que cuando acceden, ya más tarde les explico, si hay dudas, anotando eso se automatriculan, ¿sí? En el instructivo que les llega por correo están todos los pasos explicaditos. Lo que hay que tener en cuenta es si ustedes ya han utilizado previamente nuestra aula virtual, si no, bueno, ya veremos cómo inscribirlos para aquellos que hace mucho que no están por la escuela y hay que incorporar, ¿sí? Eso lo podemos después hacer en el break con los acuerdos, ¿sí? Bueno, son 5 encuentros, ya saben, el 16, el 23, el 30 y después el 8, que es el único día que cae jueves, por una cuestión de que hay muchos eventos de extensión, de ciencia y tecnología, en esa semana hay varios eventos. Entonces ese día, en vez de ser el 6, que debería ser como corresponde, el 8, ¿sí? Va a ser el jueves 8 y después el 13 de noviembre, que sería el cierre, ¿sí? El producto final o el trabajo final es esto, poder hacer un primer bosquejo de un artículo científico, ¿sí? Así que bueno, en eso es lo que nos vamos a sumergir. Vamos a ir analizando algunos artículos. Nosotros vamos a ir ofreciéndole ahí en las carpetas, tienen un dossier de materiales básicos que nos parece, porque tampoco podíamos llenar de materiales, pero no es esa la idea, porque son 5 encuentros, entonces para que puedan lo que nos pareció de la selección que hicimos, lo más pertinente, y bueno, y eso estaría bueno que lo puedan quizás ver para la próxima, así ya estamos hablando en otra sintonía. Y también van a tener en el aula virtual algunos ejemplos de artículos científicos que son los que vamos a trabajar acá y podemos alguna más bibliografía ampliatoria para el que le interese, ¿sí? Que hemos buscado, pero que no es lo que vamos a tomar como ejes, pero hay gente que puede querer seguir ampliando, seguir mirando y profundizando, ¿sí? Y bueno, han hecho la preinscripción, ahora nos toca pasar a los trámites administrativos que tienen que ver con la inscripción, ¿no? La inscripción, les vamos a avisar también por correo, van a tener que venir a posgrado de aquí de la escuela, que está donde está la sala de conferencia al fondo, ahí está el área de posgrado de la escuela, por la mañana. El horario del posgrado es desde las 9 hasta las 12 horas, le vamos a sugerir, porque el que quiere ir a pagar tiene que pagar en graduados de la facultad, en la caja de graduados, ¿sí? Ahí se paga lo que es la matrícula para ya estar inscrito y bueno, y después el pago del curso depende de la opción que cada uno elija, si lo paga de contado o lo va a pagar en 2 cuotas, eso no hay problema, yo lo arreglo en noviembre, diciembre, ¿sí? Pero lo importante es la inscripción para que ya quede fijo el participante. ¿Estamos? Y van a tener que traer, sí, fotocopia del DNI para una cuestión de certificación, tratar de evitar errores de nombres, hay veces que tenemos muchos nombres y todo eso, bueno, para la certificación del documento, lo que no quita que puede haber errores, pero bueno, vamos a tratar de evitar eso. Y lo más probable es que también le van a pedir una fotocopia de la matrícula del licenciado o del título, sin legalizar, sin nada. Es solamente por una cuestión formal de tener el título de grado, ¿no? Esas serían como las cuestiones más fuertes. Algo que me olvidé es que en el aula virtual también hay foros para intercambio entre nosotros y también va a estar la guía que va a ir ayudando a la construcción del trabajo final.
¿sí? Que mucho tiene que ver con los materiales que tienen ahí, se están llevando en papel también. No sé si fui muy rápido, alguien me quiere preguntar algo, o seguro que en el proceso van a surgir algunas preguntas, pero que bueno, vamos a ir tratando de... Hoy es un día medio acelerado, muchos que querían venir, que llegan más tarde, que vengo antes, que no más bueno, debe ser que es inicio de semana también, porque ayer fue... Así que bueno, vamos a tratar de irnos adaptando y conociéndonos en ese marco de esta realidad. Y bueno, y para iniciar yo creo que podemos dar un comienzo. Hoy va a estar con nosotros el licenciado Piovano, que ya se nos ha jubilado. Para nosotros estamos en proceso de duelo. De duelo, exactamente. Así que, y bueno, y por eso le dijimos, no hagas el duelo tan de golpe, vamos de a poco. Así que bueno, ella nos va a acompañar en la apertura y el inicio de hoy. Y la verdad que un placer. Bueno, ya todos la conocen, no tengo que presentar muchas cuestiones formales, pero bueno, ella ha estado por muchos años aquí en la Cátedra de Investigación, ha sido nuestra última directora, así que bueno, además de una colega y de con quien yo me formé, es alguien a quien quiero mucho y bueno, y aquí estamos en esto que me acompaña. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo están? Bien. La idea es poder hacer esta apertura haciendo un panorama general de lo que es un artículo científico, pero tampoco tiene la intención de ser una clase magistral, ¿sí? Sino más bien que vamos viendo las cuestiones más esenciales que deben estar presentes en este documento y lo vamos conversando y lo vamos discutiendo porque en realidad no nos es tan fácil a las enfermeras escribir un artículo, ¿no es cierto?, que garantice su publicación, ¿sí? Porque uno puede escribir un artículo, pero que después que lo acepten para ser publicado es otra cuestión, ¿no? Pero en realidad, para llegar al artículo científico, que es escribir para publicar un artículo original, debemos pasar por todo un proceso, ¿sí? Y así como es recomendable que no iniciemos una investigación sin un plan, sin un proyecto, sin un protocolo, que no sea, donde hagamos algunas especificaciones de problemas, objetivos y diseño, porque si no después, en general lo que hacemos es juntamos datos y después con esos datos queremos hacer un informe, ¿no? En realidad el proceso es a la inversa, debemos hacer una planificación para poder recién después hacer la difusión. Así como es recomendable planificar las investigaciones para poder ejecutarlas y después informarlas, el artículo es el último eslabón del proceso. Y en consecuencia de nada nos sirve haber investigado si no lo vamos a publicar. Porque en realidad la producción adquiere valor cuando la damos a conocer, porque el darla a conocer, primero tenemos los evaluadores externos de las revistas o de los medios que lo van a publicar. Y después tenemos la evaluación de nuestros pares, que le dan valor o no a este trabajo que hemos hecho y que sintetizamos en este artículo. Entonces, este proceso, que es empezar planificando, después ejecutarlo, armando todo un informe detallado de los pasos que hemos dado, los hallazgos y las conclusiones, con el artículo vendría a ser una síntesis final
de todo ese proceso. Pero antes, siempre, antes de iniciar este compendio de todo un proceso que hemos hecho intelectual, de búsqueda de datos y de síntesis, ¿no? Para llegar a algunas conclusiones, antes de disponernos a escribir, tenemos que tener en claro a dónde pretendemos publicar. ¿Por qué? Porque no escribimos para cualquier medio, escribimos para un organismo específico, ¿sí? Y cada medio que publica tiene sus propias reglas de edición y para aceptar el artículo. En consecuencia, lo más importante es tomar decisión previa a dónde lo queremos publicar para interiorizarnos de cuáles son las pautas, las normas de redacción que ese ente exige, porque no todos los entes exigen lo mismo, ¿sí? No exigen lo mismo en extensión, en general sí exigen lo mismo en cuanto al formato, ¿no? Porque es un formato estándar, es un formato aceptado internacionalmente, o sea que en eso seguramente no va a haber problema. Pero sí puede haber problemas de extensión en el modo en que se plantean las citas y referencias, en términos de título, o sea, en aspectos de forma y en algunas exigencias de contenido, ¿sí? Lo que hoy vamos a repasar en términos de estas cuestiones es una generalidad, lo que habitualmente se estila, ¿sí? En relación a un artículo científico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, siempre que vamos a escribir nuestro artículo de la publicación que hemos hecho, siempre va a ser un artículo original, ¿sí? Original quiere decir inédito y que no es copia de ningún otro. Pero en primer lugar tenemos que más o menos tener un concepto claro de qué es un artículo científico, ¿no? En general se define como un informe escrito que describe los resultados originales de una investigación. Es un texto de extensión breve y eso es lo que más nos cuesta. Esa síntesis que tiene ciertos y determinados requisitos, porque no es cuestión de sintetizar por sintetizar, sino de poder seleccionar lo relevante, lo que vamos a poner y lo que no vamos a poner. Y es ahí donde muchas veces nos confundimos entre qué es relevante y qué no lo es. Que tiene que ser breve y que tiene como propósito fundamental comunicar ideas, ¿no? De ese proceso que hemos hecho, que no son procesos breves, han sido procesos que llevaron su tiempo y sumamente trabajosos, ¿no? Sumamente que nos ha llevado tiempo, esfuerzo. Queremos comunicar las ideas de ese proceso de manera clara, concisa y fidedigna, ¿no? Tal cual fue, no hacerle algunos arreglos para que quede mejor, ¿no? Sino tal cual fue. Más allá de que ese tal cual fue no haya sido lo que esperábamos que fuera, ¿sí? Porque eso tiene que ver también con la honestidad, ¿no? de la investigación. Pasamos. Bueno, ¿cuál es el objetivo del artículo? Comunicar hallazgos derivados del proceso investigativo. Ese es el principal objetivo del artículo. Ahora, nosotros tenemos que poder internalizar que en ese escrito tenemos que tener una eficacia comunicativa, ¿no? Y esa eficacia comunicativa requiere
utilizar el lenguaje preciso, que sería una elección adecuada de palabras y términos. Claro que se debe leer y entender fácilmente, y que no se necesita ser un genio para entenderlo. Lo tienen que entender las personas comunes, aún no siendo profesionales. Tienen que entender la idea que queremos expresar, más allá de que no se entienda conceptualmente, pero sí lo que se quiere expresar. Y conciso, que debe seleccionarse el menor número de palabras y poder diferenciar cuál es la información relevante de la que no es, ¿sí? Porque en el informe extenso podemos explayarnos y podemos tener, ahora en este caso hay que hacer toda una selección, ¿no es cierto?, de ese informe extendido que tenemos. Algunas recomendaciones generales para cuando vayamos a escribir un artículo de este tipo. Tenemos que usar oraciones breves, pero siempre estableciendo relaciones específicas entre unas y otras. Bueno, no era mi mejor momento. En relación a las alergias y todas esas cosas. ¿Qué quiere decir esto de las relaciones específicas? Que evitemos armar párrafos fragmentados. ¿Sí? ¿Sí, no? Que tiene que haber todo un hilo que va entrelazando Un párrafo con otro párrafo. exacto. Nosotros lo llamamos frases de anclaje. O enlaces. O enlaces. Gracias a los correctores. Exactamente. Pero que todo esté relacionado, pero que tenga un hilo conductor. Que es lo que a veces el error que cometemos, es que a veces plasmamos una idea, abajo plasmamos otra idea, pero no están relacionadas entre sí. O sea, en realidad se refiriendo a esas relaciones específicas a que tengan esos enlaces. Sí, que haya relaciones entre los párrafos, siempre teniendo una idea principal, ¿no? Comunicar de manera directa lo que se necesita decir. No dar vueltas. Y tiene que ver con esto de evitar un lenguaje coloquial, ¿sí? La escritura científica prefiere no tener un lenguaje coloquial, sino más bien un lenguaje técnico, ¿sí? Y tampoco recursos literarios, como metáforas o ese tipo de cuestiones, que lo que hacen es dispersar al lector. Nosotros siempre tenemos que pensar para quién estamos escribiendo. No escribimos para nosotros. Tenemos que pensar en el que nos va a leer. Y tenemos que ponernos en ese lugar para saber si es claro lo que queremos decir, se entiende o no se entiende, ¿eh? Si podemos transmitir claramente lo que queremos transmitir. Reconocer la propiedad intelectual, esto es fundamental en la investigación, porque hay mucho plagio, mucho de apropiarse de ideas ajenas y ponerlas como propias, ¿no? Entonces esto de reconocer la propiedad intelectual, no está prohibido que yo tome ideas de otro, pero las debo poner
con las citas correspondientes, con de dónde la extraje y demás. Eso es reconocer la propiedad intelectual, que es fundamental muchas veces para la elaboración de este tipo de artículos, siempre y cuando reconozcamos que las ideas no son propias. También resolver las consideraciones éticas del estudio, ¿no? Que pudieran estar implicadas en el estudio. Esto sobre todo cuando se hacen trabajos experimentales con seres humanos y demás, pero aún cuando apliquemos una encuesta, siempre debemos tener presente las consideraciones éticas que están implícitas en cualquier tipo de investigación. Determinar la extensión y la estructura del artículo antes de empezar a escribirlo, ¿sí? O sea, tener como un esquema que después lo vamos a ir rellenando y lo vamos a ir puliendo, ¿sí? Pero que tenemos que tener nosotros por lo menos la idea completa del artículo y después vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir desarrollando. Y apegarse a normas gramaticales del idioma y normas de citas y referencias, ¿sí? Son las cuestiones, como dijera Estela, no sabe lo que es sujeto y predicado. Después de armar una oración, ¿no? Entonces las normas gramaticales, bueno, son fundamentales para armar una oración o un párrafo que tenga una estructura coherente y que sea fácil de comprender, ¿no? Bueno, dicho esto, como cuestión general de la forma del artículo, vamos a ir mirando un poquito detenidamente después. Se van a ir profundizando, ¿no? Cada uno de estos aspectos. Ahora vamos a ver un pantallazo general de todos los aspectos que debe contener un artículo. Ustedes saben que hay un formato que es internacional, que es el formato INRIP, que dice que está aceptado y que es lo que generalmente nos piden todos los medios que publican, que es introducción, metodología, resultados y discusión. Esos son los 4 ítems o términos o capítulos o aspectos que uno debe considerar en cualquier informe de investigación, sea breve o sea extendido, ¿no? Bueno, pero siempre debemos colocar un título al artículo o al trabajo completo, siempre le debemos colocar un título, ¿no? Y ese título debe contener sine qua non el tema sobre el que trata, de qué trata, las variables y la población. Son cuestiones básicas que en cualquier título uno necesita encontrar. También hay una extensión recomendada para escribir un título, ¿no es cierto?, que es entre 12 y 15 palabras, no más de eso. Y, por ejemplo, ahí yo les puse un ejemplo, ¿no? Relación entre violencia doméstica y uso de anticonceptivo en mujeres colombianas. Ese título es claro y sabe uno de qué se trata el contenido del trabajo y quiénes son, con qué sujetos se trabajó, ¿no? Cuáles fueron los sujetos involucrados en el estudio. Bueno, los autores. Acá por ahí suele haber controversias con los autores, ¿no? El tema de los autores es un acuerdo cuando es un equipo, es un acuerdo que tiene que haber entre ese equipo,
¿no? Porque hay un orden y no es lo mismo ser primero que ser último.